7 de agosto de 2007. Polanco, Ciudad de México. Son las primeras horas de la madrugada y en una casa demasiado grande para un solo hombre, algo se apaga para siempre. No hay sirenas. No hay gritos. Solo médicos firmando un acta y una mujer, que no era su esposa, no era su hija, no era su sangre, cerrando puertas que nadie más volvería a abrir. El hombre que durante décadas decidió lo que millones de mexicanos veían cada noche en televisión murió rodeado de objetos que nadie se atrevía a tocar y de secretos que nadie se atrevía a nombrar. Y mientras el país lloraba al señor telenovela, los que lo conocieron de verdad se miraban en silencio con una pregunta que ninguno quería pronunciar en voz alta. ¿Qué había exactamente en ese sótano? Hoy vas a descubrir lo que las crónicas elegantes no cuentan. El pacto que nadie firmó pero que todos pagaron. El sótano que sus empleados evitaban. La telenovela que fue algo más que una telenovela. Y los hijos que murieron antes que él, como si el destino le estuviera cobrando algo en la moneda más cara. Si crees que conoces la historia de Ernesto Alonso, espera. Porque lo que está a punto de escuchar no aparece en los homenajes póstumos. Bienvenido a Vidas Rotas. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Lo que contamos aquí no lo encontrarás en otro lado. Todo comenzó lejos del poder. Muy lejos de los foros, de las luces y del miedo que su nombre provocaría décadas después. El 28 de febrero de 1917, en Aguascalientes, nació un niño llamado Ernesto Alonso en un México que todavía no había terminado de curar las heridas de la revolución. No nació en la miseria, pero tampoco en el privilegio. Nació en una familia conservadora, estructurada, donde el orden lo era todo y la obediencia no se cuestionaba. En esa casa no se hablaba de emociones. Se hablaba de disciplina, de deber, de no fallar. Y desde muy pequeño, Ernesto aprendió algo que lo acompañaría durante 90 años. El mundo no premia a los sensibles. Premia a los que controlan. Esa lección entró tan profundo que nunca salió. Mientras otros niños jugaban, él observaba. Miraba cómo los adultos imponían silencio con una sola mirada. Cómo el miedo funcionaba mejor que los gritos. Cómo la autoridad no necesitaba explicarse, solo ejercerse. Y ese aprendizaje temprano fue más importante que cualquier escuela, porque le enseñó que el poder no se pide. Se toma. A finales de los años 30, siendo todavía muy joven, Ernesto llegó a la Ciudad de México. Era 1937. El cine mexicano estaba en plena transformación y comenzaba a convertirse en industria. Para Ernesto, ese mundo no representaba arte. Representaba poder, influencia, permanencia. Entró al cine como actor, compartió créditos, aprendió los códigos desde adentro, pero algo no encajaba. Actuar significaba obedecer órdenes, esperar turnos, depender de decisiones ajenas. Y eso lo incomodaba de una manera que ningún éxito podía calmar. Muy pronto entendió que la verdadera fuerza no estaba frente a la cámara. Estaba detrás. Y esa comprensión lo cambió todo. En los años 40 y 50, mientras el cine de oro mexicano alcanzaba su punto más alto, Ernesto Alonso comenzó a moverse con una precisión quirúrgica. Observaba a los productores. Aprendía cómo se cerraban tratos, cómo se construían carreras y, sobre todo, cómo se destruían cuando alguien dejaba de ser útil. Vio de cerca cómo el talento sin protección se extinguía. Cómo los actores envejecían y eran reemplazados sin piedad. Y ahí nació una obsesión silenciosa que nunca lo abandonaría. No desaparecer. No convertirse en un nombre olvidado en un archivo polvoriento. Ernesto no quería ser recordado. Quería seguir mandando incluso cuando ya no estuviera visible. Para finales de los años 50 ya había tomado una decisión definitiva. Dejaría de ser una pieza del engranaje para convertirse en el ingeniero que lo diseñaba. Abandonó la actuación de forma fría, calculada, sin sentimentalismos. Y en ese proceso también se fue quedando solo. Nunca construyó una familia en el sentido que México entendía entonces. No tuvo hijos biológicos. Las relaciones personales siempre parecieron secundarias frente a su proyecto mayor. Algunos lo atribuían a discreción.
Otros, a secretos que no se nombraban en voz alta. Lo cierto es que Ernesto prefería los vínculos que podía administrar. Las personas que no cuestionaban. Las que entendían que el precio de estar cerca de él era el silencio. A mediados de los años 60, cuando ya comenzaba a tener poder real dentro de la industria, algo en su mirada había cambiado. Quienes lo conocieron entonces lo recuerdan como un hombre elegante, educado, pero distante. Nunca levantaba la voz. No hacía falta. Bastaba una pausa, un gesto, una llamada que no llegaba para que todo el mundo entendiera quién mandaba. Así aprendió a gobernar un imperio. ¿Conocías esta parte de la historia? Cuéntame en los comentarios qué sabías de Ernesto Alonso antes de este video. Y entonces llegó Catemaco. A finales de los años 70, cuando Ernesto Alonso ya entendía los engranajes internos de la televisión mexicana y empezaba a moverlos con la precisión de quien no duda, comenzó a circular un rumor que siempre regresaba al mismo punto. Veracruz. Catemaco. El territorio donde México mezcla devoción católica con brujería ancestral sin pedirle permiso a nadie. Un lugar donde las velas y los rezos no se contradicen con los amarres, donde la fe convive con el miedo como si fueran familia. No hay actas de lo que pasó ahí. No hay fotografías. No hay declaraciones grabadas. Lo que existe son versiones repetidas durante décadas por personas que juran haberlo escuchado de primera mano. Personas que entraron a su casa años después y salieron con la sensación de haber visto algo que no debía contarse. Según esas versiones, Ernesto Alonso no fue a Catemaco por curiosidad folclórica. No fue de turista. Fue como va un hombre cuando siente que el éxito no le pertenece del todo, cuando sospecha que la fama es un animal salvaje que en cualquier momento puede morderle la mano. Dicen que conoció a una mujer. Una supuesta bruja de origen cubano. Alguien que hablaba con una calma que ponía nervioso a cualquiera. No la describen como caricatura. La describen como algo más inquietante, más normal de lo que uno quisiera. Una mujer que escuchaba y que cuando hablaba lo hacía como si ya supiera lo que él venía a pedir antes de que él abriera la boca. Y aquí es donde la historia se oscurece de verdad. Porque según los relatos, Ernesto no pidió un éxito más. No pidió una telenovela de alto rating. No pidió un premio. Pidió control. Pidió permanencia. Pidió poder absoluto dentro de una industria donde los ídolos envejecen y son desechados como utilería vieja. Pidió que nadie pudiera tocarlo. Que nadie pudiera reemplazarlo. Que su nombre fuera ley, aunque él no estuviera en la habitación. Pero toda petición en ese tipo de encuentros viene con una condición. Y la condición, dicen, fue simple y brutal. Si quieres que el poder no te abandone, tienes que alimentarlo. Tienes que expandirlo. Tienes que convertirlo en contagio. No basta con poseerlo. Hay que difundirlo. Y no hay mejor amplificador que una pantalla encendida en millones de casas cada noche. Guarda este detalle. Porque aquí nace la idea que cambia todo. La telenovela no como entretenimiento, sino como ritual masivo. Si estás viendo este video es porque te importa saber la verdad detrás de las figuras que moldearon la cultura. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Aquí no endulzamos nada. México todavía se persigna antes de dormir. La televisión entra en los hogares como una extensión del altar familiar. Y en ese contexto, Ernesto Alonso decide poner en horario estelar algo que nadie había visto en la televisión mexicana. El maleficio. Satanismo. Pactos. Invocaciones. Un demonio con nombre propio. No como insinuación, no como metáfora, sino como eje central de la historia. Baal. Un demonio invocado en horario familiar, en el momento en que millones de familias mexicanas se sentaban frente al televisor como si fuera una ceremonia. Las protestas llegaron inmediatamente. Los sacerdotes alzaron la voz. Los actores rezaban antes de grabar. Y aún así la producción siguió adelante, porque cuando Ernesto Alonso tomaba una decisión no había marcha atrás. Desde el primer día, el set no se comportó como cualquier otro.
Técnicos veteranos, gente que había trabajado en cientos de producciones, comenzaron a notar cosas pequeñas. Luces que se fundían sin razón. Micrófonos que captaban ruidos cuando no había nadie hablando. Corrientes de aire en estudios cerrados. Nada suficientemente grave como para detener una grabación, pero sí lo bastante insistente como para generar una incomodidad que nadie sabía nombrar. El objeto que concentró todas las miradas fue el cuadro. El retrato del demonio Bael. Una pintura que debía colgarse en el set principal. Lo intentaron. Cayó. Lo aseguraron con clavos más largos. Volvió a caer. Reforzaron el marco, cambiaron la pared. Al día siguiente el cuadro estaba en el suelo, sin marcas, sin roturas, como si alguien lo hubiera bajado con mucho cuidado durante la noche. Así nació su apodo entre los trabajadores. El incolgable. Algunos actores se negaban a ensayar frente a él. Otros llevaban rosarios escondidos en el vestuario. Patricia Reyes Espíndola, protagonista de la historia, confesó años después que rezaba antes de entrar al set. Que sentía una presión en el pecho. Una sensación de estar siendo observada. No por cámaras. Por algo que no tenía nombre. Y mientras el miedo crecía entre el elenco y la producción, Ernesto Alonso se mantenía imperturbable. Nunca suspendió una grabación. Nunca retiró el cuadro. Nunca permitió que el guión se suavizara. Al contrario, exigía precisión absoluta en los rituales, en las palabras, en los gestos. No aceptaba improvisaciones. No aceptaba cambios. Como si aquello no fuera solo una historia que se contaba, sino algo que debía ejecutarse correctamente. El episodio más perturbador ocurrió durante el proyecto cinematográfico posterior. Una escena de invocación. Un actor joven, Armando Araiza, participando en un ritual que debía ser ficción. De pronto algo cambió. Su mirada se perdió. Su cuerpo dejó de responder. Empezó a gritar, a forcejear y terminó lanzándose por una ventana. La versión oficial habló de estrés, de una mala noche, de un accidente. Pero en el set nadie lo creyó del todo. Televisa cerró filas. No hubo escándalo público. No hubo investigación visible. La maquinaria funcionó como siempre. El programa continuó, el rating acompañó, el país siguió mirando. Y ese es quizá el detalle más inquietante de todos. Millones de personas participando cada noche de algo que para algunos había dejado de ser solo ficción. Después del maleficio, el nombre de Ernesto Alonso se volvió intocable. Sus decisiones no se cuestionaban. Su presencia imponía silencio. Y al mismo tiempo su vida personal comenzaba a deteriorarse de una manera que ningún rating podía compensar. A mediados de los años 80, cuando su autoridad dentro de la televisión mexicana no tenía rivales, Ernesto mandó construir y adaptar una residencia en Polanco que no respondía al modelo clásico del lujo ostentoso. No era una casa para presumirse en revistas. No era una mansión de fiestas. Era un territorio privado, cerrado, hermético. Y dentro de ese territorio existía un espacio del que casi nadie hablaba directamente. El sótano. No era un sótano común. No era una bodega ni un cuarto de herramientas. Según los testimonios que circularon durante décadas, era un espacio separado del resto de la casa con acceso restringido. Los empleados no entraban sin autorización expresa. No se enseñaba a las visitas. Era un lugar donde el silencio pesaba más que las paredes. Algunas personas que estuvieron ahí hablaron de símbolos. De objetos que no encajaban con la estética católica de un hogar mexicano de esa época. Figuras, cuadros, imágenes que no estaban ahí por decoración. Estaban colocadas como se colocan las cosas que tienen un significado personal, íntimo, casi ritual. Nada improvisado. Nada casual. Se habló de ceremonias privadas. De reuniones nocturnas. De personas que no pertenecían al mundo del espectáculo entrando a la casa sin anunciarse. Gente que no daba entrevistas. Gente que no aparecía en fotografías. Gente que no dejaba rastro. Se habló de rezos que no eran rezos católicos. De palabras pronunciadas en voz baja.
De velas encendidas no para pedir, sino para sellar. Pruebas, no. No hay videos. No hay documentos notariales. No hay denuncias formales. Y eso es precisamente lo inquietante, porque el poder real no deja recibos. El poder verdadero se ejerce sin testigos. Cuando alguien intentaba acercarse al tema, la respuesta siempre era la misma. Silencio. Cambio de tema. Una advertencia disfrazada de consejo. Se mencionó una supuesta secta llamada Luz Bella. Se habló de redes dentro del espectáculo. De ceremonias. De gente involucrada cuyos nombres nadie decía en voz alta. Nada fácil de probar. Todo demasiado fuerte para decirlo con la seguridad de un expediente. Pero lo suficientemente insistente como para que el rumor nunca muriera. Dime en los comentarios, ¿creías que detrás del señor telenovela había algo así? ¿O esto te sorprende completamente? Y entonces el precio comenzó a cobrarse. No en la industria. No en los foros de producción. El precio siempre se cobra en el lugar más vulnerable. En la familia. Ernesto Alonso no tuvo una familia en el sentido que México tradicional entendía. No fue el hombre de la foto perfecta. Su vida íntima se construyó de otra manera, más frágil, más silenciosa y, por eso mismo, más peligrosa. Adoptó. Buscó herederos. Buscó continuidad. Buscó dejar algo que respirara cuando él ya no estuviera. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente amarga. Lupita era una de esas presencias que, según quienes conocieron el entorno, él amó con una intensidad que no mostraba en público. Por eso su pérdida fue una fractura brutal. No una pérdida elegante. No una pérdida que se explica en un comunicado de prensa. Lupita murió en un accidente automovilístico. Y con esa muerte, según se cuenta, algo en Ernesto Alonso cambió para siempre. Porque el dolor no solo le quitó a una hija. Le recordó que la vida no negocia con la fama. Que el destino no firma contratos con Televisa. Que el control absoluto es una ilusión que se sostiene perfectamente hasta que llega la tragedia y lo destruye en segundos. Pero él no se volvió más humano hacia afuera. Se volvió más hermético. Más cerrado. Más obsesivo. Como si en lugar de procesar el dolor hubiera decidido encerrarlo bajo llave y añadirle un candado más al sótano. Después vino Juan Diego. El otro hijo adoptivo. Y esta historia es más lenta, más oscura, de esas que no hacen ruido pero lo queman todo. Juan Diego construyó su vida. Se casó. Se separó. Y en medio de esa separación apareció Teresa Anaya, la exnuera. Y lo que se dice, lo que se repite en testimonios de personas cercanas, es que Ernesto Alonso tomó partido. No por su hijo. Por ella. Esa elección, más que un gesto familiar, se sintió como una sentencia. Porque cuando un hombre acostumbrado a imponer realidad decide a quien protege, no lo hace como un padre común. Lo hace como alguien que entiende el poder como única forma de relacionarse con el mundo. Y esa decisión abrió una grieta que ya no se cerró. Juan Diego murió después por problemas de salud. Y el golpe volvió a sentirse como una ironía cruel. Ernesto, el hombre que buscó herencia y continuidad, terminó viendo cómo ese linaje adoptivo se apagaba frente a él. Lupita primero. Juan Diego después. Y lo que quedó no fue una dinastía. Fue una ausencia. Si quieres seguir escuchando historias que nadie más cuenta con esta profundidad, activa la campanita. Cada semana una vida nueva. Cada semana una caída diferente. Hay casas que no son solo casas. Son extensiones del poder de quien las habita. Espacios diseñados no para vivir, sino para controlar. Para imponer presencia incluso cuando el dueño no está en la habitación. Y en los últimos años de su vida, la casa de Polanco se fue convirtiendo en algo que nadie quería describir con precisión. La salud de Ernesto comenzó a quebrarse a principios de los años 2000. La neumonía regresaba una y otra vez. Los médicos recomendaban hospitalización constante. Él se negó. No quería morir en una cama blanca bajo luces frías rodeado de máquinas. Quería volver a su fortaleza.
Al lugar donde había decidido durante décadas quién subía y quién desaparecía de la industria. En esa casa ya no había visitas. No había ensayos. No había el movimiento constante de actores llegando con guiones bajo el brazo. Solo pasillos largos, colecciones que nadie tocaba y un silencio que pesaba como una acusación. Las historias hablan de habitaciones cerradas con llave. De espacios donde nadie entraba sin permiso. De una atmósfera densa que no se disipó ni siquiera cuando su cuerpo empezó a fallar. Y la única figura constante en esos últimos años fue Teresa Anaya, la exnuera. La misma mujer a quien eligió por encima de su propio hijo. Fue ella quien estuvo a su lado. Fue ella quien administró lo que quedó. Fue ella quien decidió qué puertas se cerraban y cuáles se sellaban para siempre. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso murió a los 90 años. Oficialmente por complicaciones respiratorias. Sin misterio médico. Sin violencia visible. Pero la muerte no borró las preguntas. Al contrario, las multiplicó. Porque cuando alguien vive rodeado de rumores, de poderes no dichos y de silencios administrados con precisión, incluso la muerte más tranquila parece sospechosa. Su funeral fue solemne. Rostros conocidos. Discursos medidos. Palabras de respeto. Pero también hubo miradas que evitaban sostenerse. Silencios demasiado largos. Y una sensación compartida entre quienes estaban ahí. Con Alonso no se enterraba solo a un productor. Se enterraba un enigma que nadie había podido resolver en vida y que ahora ya nunca tendría respuesta oficial. Pero la historia no terminó con el entierro. En 2023, 16 años después de su muerte, la imagen de Ernesto Alonso regresó. No como homenaje póstumo. No como archivo histórico recuperado. Televisa utilizó inteligencia artificial para recrear su rostro, para devolverle el papel del villano, para que estuviera otra vez ahí, en pantalla, frente a millones de ojos. Para algunos fue un logro técnico. Para otros una decisión éticamente perturbadora. Para quienes creen en símbolos fue algo más. La confirmación de que hay presencias que no desaparecen con el cuerpo. Bael no muere. Solo cambia de forma. Y esa es la paradoja final de Ernesto Alonso. Buscó la inmortalidad a través de la obra y la consiguió. No en la paz, no en el reconocimiento sereno, sino en la repetición. Su figura sigue apareciendo cuando se habla del mal en la televisión mexicana. Su nombre vuelve cada vez que alguien pregunta si hay límites que no deberían cruzarse. Su sombra acompaña a una industria que aprendió de él a construir imperios narrativos y a pagar precios que nunca aparecen en los contratos. ¿El sótano fue real o fue una metáfora? ¿El pacto fue literal o fue una forma de nombrar un hambre de poder que no tenía otro nombre? ¿Las ceremonias ocurrieron o fueron rumores alimentados por quienes necesitaban explicar algo que la lógica no alcanzaba? Pero hay algo que no se puede negar. Nadie salió ileso de su órbita. Los que lo amaron lo perdieron. Los que dependieron de él quedaron marcados. Los que intentaron alejarse encontraron que su sombra llegaba más lejos que ellos. Y los que lo sobrevivieron aprendieron que el silencio, cuando viene de alguien así, pesa más que cualquier acusación. Ernesto Alonso construyó finales trágicos para otros durante toda su vida. Villanos castigados. Almas condenadas. Pactos que siempre se cobraban algo. Pero cuando llegó su turno, no hubo juicio público. No hubo castigo visible. Solo soledad. Una casa demasiado grande. Una mujer que no era su sangre cerrando puertas. Y una pregunta que se quedó flotando en el aire de Polanco sin que nadie la respondiera. ¿Cuánto de lo que contó en sus historias era ficción? ¿Y cuánto era confesión? Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí sabes que en este canal no endulzamos nada. Contamos las historias que otros prefieren enterrar. Suscríbete si quieres seguir sabiendo lo que hay detrás de las figuras que moldearon tu cultura. Y dime en los comentarios una sola cosa. ¿Crees que el pacto fue real? ¿O el verdadero demonio de Ernesto Alonso era simplemente el mismo? Nos vemos en la próxima Vida Rota.